El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en rescatar a Pemex, señalando a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como responsable de la llamada maldita deuda corrupta. Y razón no le falta, en parte. Durante sus sexenios, la petrolera se endeudó al mismo tiempo que producía menos petróleo, gasolina y diésel. Entre el gobierno de Calderón y Peña, la deuda de Pemex creció al doble, hasta llegar a 106,000 millones de dólares, es decir, excedentes petroleros históricos y al mismo tiempo endeudamiento de la empresa. Lo absurdo de esto es que, a pesar del endeudamiento, de los excedentes petroleros, bajó la producción en más de 400,000 barriles diarios y se abandonaron las refinerías de Pemex y, por supuesto, se desmanteló la industria petroquímica. Hubo escándalos de corrupción, como el caso de Overdrecht o los moches vinculados a la reforma del 2013. De ahí, después de todo esto, no es hasta 2013 que lograron cambiar la Constitución. Sin duda ese dato debe reconocerse, pero reconocer lo equivalente a justificar la narrativa propagandista con la que se busca maquillar la falta de soluciones de fondo. Pemex tiene hoy una deuda de más de 105,000 millones de dólares, con vencimientos anuales de 250,000 millones de pesos que simplemente no pueden dejar de pagar. Y aquí cabe mencionar un tema que es contradictorio. Mientras tanto, en México pide austeridad y además solicita el rescate financiero a la petrolera. Los datos revelan un contraste difícil de ocultar. Pemex ha incrementado sus envíos de combustibles subsidiados a Cuba. Esta información de Mexicanos contra la Corrupción menciona que tan solo entre mayo y junio del 2025 se registraron 39 embarques con valor de 850 millones de dólares. Pero me gustaría que lo escucharas a través de este estudio de Mexicanos contra la Corrupción. En tan solo un mes, de mayo a junio de 2025, Pemex registró ante las autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con un valor de más de 850 millones de dólares, equivalente a alrededor de 16,000 millones de pesos. Este monto es similar al valor del petróleo que Petróleos Mexicanos reportó haber enviado a la isla en los 2 años previos. 1,000 millones de dólares de julio de 2023 a septiembre de 2024. Pemex incrementa envío de combustible subsidiado a Cuba. Registros en plataformas de comercio exterior, consultadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, arrojan que entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se registró ante aduanas el envío a Cuba de 10,230,000 barriles de petróleo crudo y 132,5 millones de litros de productos identificados como turbocina, aceite diésel y gasolina regular. Los envíos fueron realizados por Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B., filial de Pemex creada en 2022 para exportar hidrocarburos a la isla. La mayoría de los embarques salieron desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y solamente un cargamento zarpó desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. Los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio y agosto de 2025, según consta en rastreos de seguimiento satelital, de los que se desprende que incluso este lunes 11 de agosto, el barco petrolero Sandino, de bandera cubana y que había zarpado del puerto de La Habana el pasado 27 de junio, permanecía anclado frente a la terminal marítima que Pemex tiene en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, desde donde se cargan los embarques de petróleo y derivados. Como importadora de la mayoría de estas operaciones, fue registrada la empresa estatal cubana Coreidán S.A., que ha reportado como su domicilio el edificio ubicado en la calle Amistad 552, en el centro de La Habana, donde también tiene su sede CUPET o Unión Cuba Petróleo, que es la empresa estatal encargada de la industria petrolera en la isla. Solo en una de las exportaciones, de 8 millones de litros de gasolina, se registró como la parte importadora la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los envíos de petróleo y productos derivados a Cuba,
que fueron registrados ante aduanas entre mayo y junio de 2025, tienen un valor cercano a todos los embarques que Gasolinas Bienestar realizó en los 2 años previos, según reportó Pemex a sus inversionistas. En su informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, la paraestatal detalló que de julio a diciembre de 2023 exportó a Cuba productos petrolíferos por un total de 6.300 millones de pesos, alrededor de 400 millones de dólares, de acuerdo al tipo de cambio de entonces. Mientras que en 2024, añade el informe, Gasolinas Bienestar envió hidrocarburos por 12.700 millones de pesos, equivalente a 600 millones de dólares. El pasado 25 de febrero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que las deudas de Pemex se agravaron debido a los envíos de combustible subsidiado a Cuba. En su primer año de operaciones, Gasolinas Bienestar reportó pérdidas netas y un endeudamiento por 5.836 millones de pesos, equivalente a 324 millones de dólares. La presidenta de México dice que es necesario el incremento de impuestos para pagar la maldita deuda heredada. Pero ¿acaso es necesario que el costo lo paguen las y los mexicanos cuando se envían recursos a un país donde su propio gobierno, con más de 60 años en el poder, mantiene a un 86% de su población en pobreza extrema? Y por esta razón, la contradicción se vuelve insostenible. Por un lado, se repite el discurso de que Pemex debe rescatarse con el esfuerzo de las y los mexicanos, pero por otro lado, se subsidia a un gobierno ajeno mientras los ciudadanos enfrentan recortes de salud, educación y otros temas estructurales. La presidenta Claudia Sheinbaum compara estas cifras con el costo del aeropuerto Felipe Ángeles como si esa analogía resolviera algo. El problema real no está en reconocer los errores del pasado, sino en ocultar los del presente bajo un disfraz propagandista. Al final, lo que se define en la política no es el discurso, sino el rumbo que se elige. En otras épocas la llamaría candil de la calle y oscuridad de la casa. Si el rumbo consiste en elegir sacrificio del pueblo mexicano mientras envían millones de dólares en petróleo a La Habana para favorecer a un gobierno que no ha sido capaz de fortalecer la economía de sus ciudadanos y de su país. Eso sí, manteniendo el poder absoluto durante muchos años.